Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carol Juliana Jiménez Durán y soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad de La Guajira, y en esta ocasión les vengo a hablar sobre lo que es un muestreo probabilístico y un muestreo no probabilístico. También abordaremos cada fórmula de cada tipo de muestreo, un ejemplo, las ventajas y desventajas de cada uno. ¿Qué es un muestreo probabilístico? Se refiere al estudio o al análisis de grupos pequeños de una población que utiliza formas de métodos de selección aleatoria. Los tipos de muestreo probabilístico son aleatorio simple, estratificado, por conglomerado y sistemático. El aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser seleccionado. Ahora les hablaré sobre las ventajas de este muestreo. Tiende a producir muestras representativas y permite el uso de la estadística inferencial en el análisis de los datos recogidos. Otra ventaja es que cada selección es independiente de otras selecciones. Todas las combinaciones posibles de una unidad de muestreo tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas. En el muestreo sistemático, las posibilidades de ser seleccionado no son independientes entre sí. Otro tipo de muestreo es el muestreo estratificado, que es un tipo de muestreo probabilístico mediante el cual se puede ramificar toda una población en múltiples grupos homogéneos no superpuestos y así elegir aleatoriamente a miembros finales de los diversos estratos para realizar la investigación. Por ejemplo, digamos que a 100 estudiantes de una escuela de 1000 estudiantes se les hacen preguntas sobre su materia favorita. Es un hecho que el estudiante de primer grado tendrá diferentes preferencias que los estudiantes de quinto grado. Para que la encuesta arroje resultados precisos, la manera ideal es dividir cada grado en varios estratos. Fórmula de muestreo aleatorio simple. Esta muestra es cuando se conoce el tamaño de la población y tenemos que n igual a s al cuadrado sobre e al cuadrado sobre z al cuadrado más s al cuadrado sobre n. Y tenemos que n es igual al tamaño de la población, n mayúscula, y n minúscula es el tamaño necesario de la muestra. Z es igual al margen de confiabilidad. S es igual a la desviación estándar de la población conocida. Y es igual al error o diferencia máxima entre la media muestral y la media de la población. Un claro ejemplo de muestreo aleatorio simple es enlistar con número a los 500 empleados de la organización, elegir 50 números al azar y finalmente aquellos 50 números que correspondan a un empleado serán los individuos que conformen esa muestra. Las ventajas de este muestreo son que tiene la capacidad de hacer inferencia y comparaciones dentro de un grupo. También presenta un mínimo de errores de las muestras del mismo tamaño, por lo que se necesita muestras pequeñas para que exista el mismo margen de error. También las muestras son más representativas, ya que los elementos de cada estrato o grupo son representados en la muestra. Una desventaja es que es necesario obtener información sobre la proporción de la población perteneciente a cada estrato. Se requiere también información sobre las variables de estratificación de cada elemento de la población, ya que si no puede ser muy costosa la recopilación. También es un método más costoso, ya que implica tiempo y es complicado en comparación con otros métodos. Fórmula de muestreo estratificado. Entonces, tenemos que n igual a n por
N sub I sobre N, donde N mayúscula es la población y N minúscula es la muestra. N sub I es el valor del estrato. Otro tipo de muestreo probabilístico es el muestreo por conglomerados, que es un método de selección de una muestra estadística en la que se divide una población por grupos que tienen alto nivel de representatividad de la totalidad para después analizar todos o algunos de los elementos de uno o varios objetivos. Ejemplo, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está haciendo un estudio sobre los libros que se utilizan en clase. Para realizar la muestra representativa se siguen los pasos de muestreo por conglomerado. Primero, se selecciona todos los libros de la ciudad como población objetivo. Cada escuela será un conglomerado. Se calcula también que de las 83 escuelas se necesitan 53 conglomerados para elaborar la muestra. Tercero, se utiliza una lista de todas las escuelas. Cuarto, se selecciona 53 escuelas al azar y se analizan todos los libros de cada conglomerado. Sobre las ventajas y desventajas. Una ventaja es que se necesita información del grupo. Normalmente tiene un índice de error de muestreo más alto que otras técnicas. El muestreo por conglomerados puede no reflejar la diversidad en el marco muestral. Una desventaja es que los errores de muestreo pueden ser un problema importante. ¿Por qué se dice esto? Porque la información recopilada a través del muestreo por conglomerado depende en gran medida de las habilidades del investigador. Si la información o los métodos de recopilación no son insatisfactorios, los datos recopilados no serán beneficiosos, como podrían ser. Los errores encontrados en dichos datos parecerían ser puntos legítimos, cuando en realidad pueden ser un reflejo inexacto de la población en general. Por esta razón, se desconseja a cualquier persona nueva en el campo de investigación que utilice el muestreo por conglomerado como método inicial. El muestreo sistemático es un método estadístico de selección de elementos de un marco de muestreo ordenado. La forma más común de muestreo sistemático es el método de equiprobabilidad. Por ejemplo, supongamos que poseemos una población de 1000 individuos y necesitamos obtener una muestra de 100 de ellos. Para ello, dividiremos en primer lugar el total de la población en 100 fragmentos aleatorios de 10 individuos. Luego, seleccionaremos un número al azar entre el 1 y el 10. Las ventajas del muestreo sistemático son las siguientes. Permite obtener buenas propiedades de representatividad. Es un sistema muy rápido y simple, ya que evita la necesidad de generar números aleatorios de individuos en la muestra. Las desventajas. Existe tan solo una desventaja o inconveniente al utilizar esta técnica. El orden en el que se coloca la población seleccionada puede llegar a tener un tipo de periodicidad oculta, la cual puede coincidir con el intervalo seleccionado, ocasionando una muestra sesgada. Fórmula de muestreo sistemático. K es igual a N mayúscula sobre N minúscula y tenemos que K es igual al intervalo de muestreo sistemático. N mayúscula es igual al tamaño de la población y N minúscula es igual al tamaño de la muestra. Ahora hablaremos sobre lo que es un muestreo no probabilístico, que es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en juicios subjetivos en lugar de hacer la selección al azar. Los tipos de muestreo no probabilísticos son los muestreos por conveniencia, los muestreos consecutivos, los muestreos por cuotas, los muestreos intencional o por juicios y por último muestreo por bola de nieve. Un ejemplo de muestreo
por conveniencia sería utilizar a estudiantes voluntarios que sean conocidos del investigador. El investigador puede enviar la encuesta a los estudiantes y ellos en este caso actuarían como muestra. El muestreo consecutivo es una técnica donde el investigador escoge una muestra, lleva a cabo su investigación durante un periodo de tiempo, recolecta los resultados y luego pasa a otra, lo que le permite trabajar con múltiples grupos para afinar su trabajo y recolectar información vital. Muestreo por cuotas es un método de muestreo no probabilístico en el que los investigadores pueden formar una muestra que involucre a individuos que representan a una población y que se eligen de acuerdo con sus rasgos o cualidades. Intencional, según Sampieri, consiste en seleccionar las unidades elementales en el cual no tienen intervalos de confianza para estipular el valor poblacional, sino que solo se pueden hacer estimaciones puntuales. Un ejemplo del muestreo intencional o por juicio lo encontramos cuando unos reporteros de noticias detienen a personas en la calle para preguntarle acerca de sus opiniones, por ejemplo, algún tema específico sobre política, etc. El muestreo de bola de nieve se define como una técnica para encontrar al objeto de investigación. En la misma, un sujeto le da al investigador el nombre de otro, que a su vez proporciona el nombre de un tercero, y así sucesivamente, según Atkinson y Flynn 2001. El muestreo se realiza sobre poblaciones en las que no se conoce a sus individuos o es muy difícil acceder a ellos. Podrían ser los casos, por ejemplo, de sectas secretas, indígenas, grupos minoritarios, etc.